Si hay una deuda pendiente en la historia de nuestra lucha por nuestros derechos, es precisamente hacernos conscientes de nuestro privilegio. Porque nosotras, las que hoy estamos aquí esta tarde, al menos tenemos la libertad de estarlo. Pero hoy prácticamente el 6% de la población, de las personas que están privadas de la libertad, son mujeres y están expuestas a violaciones sistemáticas a sus derechos humanos. Eso lo conocemos no solamente porque lo hemos leído. Me parece que compartir que uno de los terrores más fuertes que puede tener un mexicano o una mexicana, principalmente mujeres, es estar en la cárcel. Nos genera miedo porque no tenemos acceso real a la justicia. Y muchas de ellas hoy se encuentran ahí sin sentencia y prácticamente esperando respuesta. Por eso pienso que son de la población de mujeres más olvidadas. Y de eso vamos a hablar. ¿Cuál es la realidad a la que nos evadimos a la hora de pensar en estas mujeres? Muchas gracias, senadora, por la introducción. Muchas gracias a todos y todas por estar aquí, por la invitación. Como bien dices, las cárceles y las mujeres en las cárceles son las grandes olvidadas de la sociedad. Solemos identificar justicia, cárcel, como sinónimo de justicia, y creo que ese es el principal error que tenemos como sociedad, porque nuestras cárceles cuentan las peores historias de injusticia. La realidad es que en México se criminaliza más la pobreza que la delincuencia, porque los delincuentes realmente no están en la cárcel, los delincuentes están afuera, somos víctimas todos los días de la delincuencia. Quienes están dentro, en particular las mujeres, son mujeres que difícilmente tienen acceso a la justicia, que no tienen los recursos, que son abandonadas por el simple hecho de ser mujeres. Si tú vas un día de visita a una cárcel y le toca visita a los hombres, vas a ver filas y filas de gente, principalmente mujeres, cargando ropa, llevándoles comidas, llevándoles cosas. Alrededor del 91% de los hombres tiene visita conyugal o familiar de manera frecuente. En el caso de las mujeres, la fila es prácticamente inexistente, también solamente ves mujeres. 7 de cada 10 mujeres no tienen ni una sola persona que las visite dentro de prisión. Esto se traduce en el abandono de muchas cosas, ¿no? Las familias son quienes les llevan a las personas comida, ropa, artículos de higiene personal, y al no tener esta red de apoyo, entonces están literalmente abandonadas. Yo me acuerdo que la primera vez que me dijeron que no les dan, por ejemplo, toallas sanitarias a las mujeres las tienen que comprar, cuesta como 30 pesos una sola toalla, mucho más caro que todo el paquete, y se ponen en ocasiones la misma toalla sanitaria durante todo su periodo, ¿no? Entonces estamos hablando de que están abandonadas en el nivel más básico, como es, no tienen ni siquiera una menstruación digna. Me parece que es de las desigualdades más complejas de entender, porque además están estigmatizadas. Es decir, a la mujer se le castiga más socialmente por el hecho de estar en la cárcel que a los hombres. Casi pareciera que tampoco se puede dudar de de cometer un delito frente a las mujeres. O sea, de los hombres sí, pero de las mujeres no. Y por lo tanto el estigma y los estereotipos son mayores. Y también es parte de la cultura que se forma, ¿no? Alrededor de... Totalmente, y es increíble cómo las mujeres son juzgadas con más años de sentencia por los mismos delitos que un hombre. Yo en una ocasión entrevisté a una mujer en el penal de Saltillo, y porque escribimos un libro precisamente sobre la falta de perspectiva de género que hay en el sistema de justicia penal y penitenciario, y en la entrevista ella venía por secuestro con una banda de presuntos secuestradores, y yo le pregunté si ella creía que la habían juzgado con mayor severidad que sus compañeros. Y me dijo, sí, la jueza al momento en la audiencia me dijo, es que mira, los hombres actúan por instinto, ellos así como por impulso, pero las mujeres razonan más.
Entonces tú tuviste como más tiempo de pensarlo y de razonarlo y por eso le dio más años de sentencia a esta mujer. Y tengo otra chava que también entrevisté en el penal de Neza Sur. Ella es una mujer que yo quiero y admiro muchísimo, se llama Magali. Magali, ella salía a trabajar y su esposo se quedaba en casa con su bebito, era un bebé de unos cuantos meses. Y un día regresó a su casa y el bebé no paraba de llorar, lo llevan al doctor, resulta que el bebé tenía una fractura de cráneo porque por lo visto se cayó de la hamaca o de la cama así, y entonces pues el doctor o la doctora le da vista al Ministerio Público por violencia familiar y entonces agarran a Magali por descuidar a su hijo y por ende se murió el bebé. Pero lo increíble de este caso fue que al papá ni siquiera lo interrogaron, ni siquiera lo cuestionaron, porque tenemos todavía esta mentalidad de que las mujeres, las mamás, son las encargadas del cuidado de los niños. En ningún momento cuestionaron al papá, dieron por hecho que quien estaba encargada del cuidado de los niños era Magali, a pesar de que no era así, y la sentenciaron a 42 años de prisión. Entonces, a este grado llega la desigualdad de género. No solamente es cómo viven en la cárcel, no solamente es cómo son mucho más juzgadas y abandonadas con sus familias, sino cómo incluso las y los jueces las juzgan con mayor severidad por el simple hecho de ser mujeres. Y ahora tú fundaste la Cana y han ido poco a poco también haciendo esta socialización, pero también trabajo al interior de la cárcel con las mujeres. Cuéntanos qué es la Cana, cómo te has enfrentado a estas dificultades y cuál es la respuesta de las mujeres. Nos dimos cuenta que en las cárceles no habían actividades productivas para las personas. Entonces, básicamente, tenemos a más de 200,000 personas privadas de la libertad que no están estudiando, que no están trabajando, que no están aprendiendo nada nuevo, y entonces al momento de salir de prisión difícilmente consiguen un trabajo y regresan, y se vuelve un círculo vicioso de reincidencia. Entonces, la Cana tiene distintos ejes, desde capacitación laboral y empleo, donde enseñamos a las mujeres distintos oficios, con el que ellas reciben un ingreso dentro de prisión para solventar sus gastos y los de sus familias. Tenemos un eje de salud mental, de educación, arte, cultura y deporte. Tenemos también un eje que se llama Proyecto Libertad, donde defendemos a mujeres injustamente encarceladas o este tipo de casos que te acabo de platicar. Tenemos el eje de incidencia en políticas públicas, que es como nos conocimos, y también quiero reconocer aquí la importancia de tener mujeres en el legislativo. Yo me acuerdo que yo te escribí porque no nos conocíamos, yo la seguía en Twitter a la senadora y dije, se ve que es una fregona, es mujer, es joven, le voy a escribir que si me recibes en oficina. Y me acuerdo que me contestaste luego, claro que sí, te veo tal día. Y yo siempre, me encanta esa apertura que tienes y el interés, y desde que te platiqué, bueno, ya. Esto fue hace unos años y afortunadamente hemos podido colaborar juntas, pero bueno, esto es algo que también hacemos desde la Cana. Y por último, tenemos un programa de seguimiento en libertad. Para cuando las mujeres salen de prisión, les ayudamos a conseguir un trabajo, les damos atención psicológica y les damos las herramientas para que puedan terminar su educación. Tenemos, por ejemplo, una alianza con la Ibero para que ellas puedan terminar su educación básica o aplicar a una beca o una licenciatura. Y estamos por inaugurar una casa de medio camino para que puedan vivir ahí las mujeres de manera temporal cuando salen de prisión y logren rehacer sus vidas. Y tienen, sí, claro, porque esa es una manera de no dejarnos solas. Pienso que una de las claves precisamente de la sororidad es no dejarnos ni permitirnos hacernos sentir que estamos solas. Y este trabajo justo que hace estos vínculos, pero sobre todo que le regresa la dignidad a las mujeres. Y entonces ustedes, cuando se meten a la Cana y pueden leer todas las experiencias, se van a dar cuenta de que la reinserción sí es posible y que nuestra apuesta, precisamente hablando de la falta de acceso a la justicia y de estas violaciones sistemáticas a los derechos humanos de las mujeres en prisión, tienen una alternativa. Y tenemos que trabajar sobre eso, y precisamente ahora, cuéntanos por favor los retos y los desafíos que tenemos en materia penal para que esto pueda ser posible. Son una infinidad, voy a tratar de resumirlos. La primera, creo que es dejar de ver las cárceles como centros de venganza y empezar a verlos como centros de reinserción social. Nuestra visión es
transformar las cárceles en lugares de oportunidad y luego lugares de castigo, porque no nos está llevando a nada el tener a gente que no se ofrece en programas de reinserción social, que aprende a delinquir mejor o se convierte en delincuente, ¿no? Básicamente salen peor de cuando entran y de eso no sirven de nada las cárceles. Entonces, como sociedad, dejar de tener esta visión. No sirve de nada aumentar las penas, no sirve de nada la prisión preventiva oficiosa, no sirve de nada el punitivismo porque no estamos resolviendo la delincuencia. Entonces, ese es uno de ellos. 2, juzgar con perspectiva de género. Ya lo decías tú, no podemos tener a mujeres en la cárcel porque matan a sus violadores. No nos pueden decir, sí, defiéndete, pero no tanto, porque te excediste en la legítima defensa, ¿no? Eso no es perspectiva de género. Y ofrecer muchas más oportunidades de trabajo, de empleo, de acercamiento al arte, a la cultura, al deporte, para las personas que están en prisión, porque sí funciona. Esto es lo que sí funciona. Y ya para cerrar, para que se den una idea del contexto, 1 de cada 5 personas que sale de prisión regresa, ¿no? O sea, tenemos un índice de reincidencia más o menos del 25%, y aquí solo se toman en cuenta las personas que, digamos, las cachan y regresan a prisión, porque obviamente cuántas no vuelven a delinquir, que no entran al pedo. O sea, 25%. En la cana solamente es del 3% la reincidencia. Y los únicos casos de reincidencia que hemos tenido es por un tema de adicciones. Entonces, esto nos habla de que tenemos un problema de adicciones, no necesariamente de gente delincuente que no puede cambiar, ¿no? Y la cárcel no va a resolver nunca los problemas de adicciones, sino los empeora. Yo todos los días veo mujeres que sí se dedicaban a la delincuencia y ahora ya están emprendiendo, están trabajando, regresan con sus hijos. Entonces, el cambio sí es posible, simplemente tenemos que cambiar esta visión desde el derecho penal y desde las políticas públicas de este país. Wow, muy bien. Esa visión que lleva una energía de cambio constante y de que en la vida muchas de las cosas, en la vida personal y en la profesional, son aprendizajes y son precisamente para entender un mundo de forma integral y complementario en donde todas las personas tienen derechos. Y el principal, y hablemos de la libertad, el principal es precisamente eso, pensar en la libertad como un activo, pero al mismo tiempo pensar en nosotros en función de esa libertad, para valorarla, pero al mismo tiempo para entender que todas las personas, no solamente en la cárcel como tal, sino en las cárceles personales, merecemos ser libres. Y ya por último, Wendy, para finalizar, porque tú eres muy joven y además me parece que encuentras en esto también tu propia empatía. Las nuevas generaciones son mucho más empáticas, pienso, ahora con estas crisis a las que se enfrentan. ¿Cuál ha sido tu aprendizaje al estar al frente de la cana, al estar en esta sororidad con esas mujeres y al pensar en un futuro en donde la dignidad sea un valor importante para todas las personas? Muchísimos. Simplemente por valorar las pequeñas cosas. La semana pasada sacamos a una chava que llevaba 19 años en prisión preventiva. O sea, ni siquiera salió absuelta, pero pasó 19 años en prisión. Y la vi al día siguiente que salió y le dije, te invito a desayunar, ¿qué se te antoja comer? ¿No? ¿Qué es lo que así ya no puedes? Y me dijo, un mango. Lo que más me antoja es un mango. Y me acuerdo que pensé, es increíble cómo damos por hecho tantas cosas. Y entonces eso me ha enseñado mucho la cana, a valorar nuestra libertad, a valorar a nuestra familia, el mango, ¿no? O sea, las cosas que luego no ponemos ni atención y damos por hecho que tenemos, y no es así para muchas personas, para muchas mujeres. Y la segunda que yo te diría es que el feminismo cambia vidas. Yo 100% soy feminista, tú lo sabes muy bien. Y nosotras decimos que hacemos feminismo desde la cárcel, porque nos hemos dado cuenta que muchas de las mujeres, la gran mayoría de ellas, termina en prisión por sus parejas. Es que yo era novia de un ladrón, asaltante, el delito que quieras, pero él me amenazaba, me golpeaba, me amenazaba con quitarme a mis hijos, entonces yo como lo iba a dejar, no es como que lo iba a denunciar y además pues yo no tengo dinero, dependo de él. Entonces, en la medida que tú
empoderes a las mujeres económica y emocionalmente, que eso es el feminismo, algo que busca el feminismo, es en la medida que ellas van a lograr salirse de esas relaciones violentas. En los mismos accesos a los derechos que se supone que nos hacen iguales. Y eso nos debe de provocar la creatividad para buscar las alternativas, el cómo sí sea posible. Pero insisto, en regresar a valorar la libertad, la dignidad de todas las mujeres. Muchísimas gracias a Mundo Ejecutivo. Gracias, Daniela. Gracias, senadora. Gracias a todos por estar aquí. Gracias.